Buenas noches. Cuando nosotros miramos la realidad del sufrimiento, esta es vez uno de los más grandes enigmas de la experiencia humana. Esta inquietud agudiza si relacionamos el sufrimiento a personas que son consideradas buenas, justas, porque siempre se piensa que los justos, los buenos no deben sufrir, porque son los malos los que deberían acarrear toda clase de mal. ¿Qué decir de la fe y la confianza en Dios si es cuando mayormente se pone a prueba? ¿Dónde está Dios cuando fulano o sultano sufre? ¿Por qué tal que es tan malo no le pasa nada? Job siempre nos ayuda a comprender. En alguna medida estas realidades que creemos lejanas para nosotros. Job nos enseña que la respuesta al sufrimiento no es unívoca. Nos muestra la naturaleza humana como la naturaleza de Dios. Y muchas veces nos pone a pensar entre la una y la otra. Porque nos enseña que aunque no se pueda comprender la razón del sufrimiento, el camino adecuado, oye bien, el camino adecuado para tratar las aflicciones, las tristezas y los sufrimientos es confiando en el amor y la soberanía de Dios. También la necesidad de reconciliarnos con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Por eso en este tiempo deberíamos mirar, caminar en la palabra, en este libro. Porque cuando uno mira la palabra, lo primero que encuentra es que Job es un hombre creyente. Él sabía que Dios estaba en el trono y en total control, aunque él no tenía forma de saber por qué tantas tragedias, por qué tantas cosas terribles ocurrían en su vida. Pero también vemos que Dios permitió que el enemigo le quitara a Job toda la riqueza y sus hijos. Y luego Dios permitió que afligiera a Job físicamente. Y Job se afligió profundamente, pero no atribuyó a Dios despropósito alguno. Los amigos de Job estaban seguros de que Job debió haber cometido algún pecado que merecía el castigo y discutieron con él sobre esto. Sin embargo, Job mantuvo su inocencia, aunque él confesó que quería morir y le hizo preguntas a Dios. Dios les dijo a los amigos de Job que él estaba enojado con ellos para no hablar lo recto con él, a diferencia de Job que había hablado la verdad. Pero también le dijo que deberían ofrecer sacrificios y que Job oraría por ellos y Dios aceptaría su oración. Job así lo hizo, probablemente perdonando a sus amigos por su dureza. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Dios restauró al doble la fortuna de Job y bendijo el Señor el postrer estado de Job, más que el primero. Por eso deberíamos evaluarnos con respecto a Job, porque Job nunca perdió su fe, nunca abandonó la fe en Dios. Incluso en las circunstancias más desesperantes, más duras, en la prueba más fuerte, hasta lo más profundo. Fue oprimido lo suficiente como para maldecir el día de su nacimiento, pero nunca maldijo a Dios, ni tampoco blasfemó en su entendimiento de que Dios estaba en control. Siempre se mantuvo firme. ¿Será que nosotros nos hemos mantenido firmes, hemos estado constantes en todo este tiempo? Por eso deberíamos compararnos, por eso deberíamos caminar sobre ese libro. Porque es que en ese libro Job sabía que era su redentor, sabía que él era su salvador, que estaba vivo. Y sabía que aunque algún día él estaría físicamente sobre la tierra. Es que el libro indica que la tierra es redonda mucho antes de la aparición de la ciencia moderna. El libro menciona a los dinosaurios, no por ese nombre, pero la descripción de Behemoth es sin duda parecida al dinosaurio, viviendo juntamente con el hombre. El libro de Job nos da un vistazo detrás del velo que separa la vida terrena de esa vida celestial. Por eso deberíamos mirarnos en este tiempo con respecto al libro de Job. No te estoy diciendo que lo mires con respecto a Job, sino al libro de Job. ¿Y por qué no lo digo que con respecto a Job? Porque tú puedes ser el amigo.
¿Cuántas veces han venido a contarte y tú dices, es que algo que hiciste? Toca orar para que el Señor le muestre el pecado que cometió. O muchas veces ha sido como la esposa de Job. Ese Dios que tú tienes. O muchas veces ha sido como Job, siempre sacando la cara adelante. Por eso deberíamos evaluarnos y mirar. Porque tal vez la mayor lección que nos puede enseñar el libro de Job es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que hace o no hace. ¿Cuántas veces tú has pedido que Dios te responda a la oración porque tú oraste? Porque es que como yo oro, entonces Dios me tiene que devolver. Es que la experiencia de Job nos enseña que quizás nunca lleguemos a saber la razón específica del sufrimiento. Pero debemos confiar en nuestro soberano, santo y justo Dios. Nunca se te olvide que sus caminos son perfectos. Y si ya los caminos de Dios son perfectos, podemos confiar en que lo que Él hace, lo que Él permite, también de Dios son perfectos. No podemos esperar comprender perfectamente la mente de Dios, así como nos lo recuerda en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, asimismo los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es que nuestra responsabilidad para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea que la entendamos o no. ¿Cuántas veces tú no has entendido lo que te está pasando? A veces no entiendes ni lo que te pasa, ni por qué te pasa, ni por qué te debería pasar. Por eso cuando lo hagamos vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios y vamos a decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es algo hermoso, porque muchas veces nosotros nos guiamos por las experiencias de otros. Pero qué hermoso cuando son nuestras propias experiencias. Qué hermoso cuando tú puedas hablar de tus vivencias. Mucha gente dice, no, es que a mi amigo le pasó, al vecino le pasó. No, qué rico poder decir, es lo que yo estoy viviendo, es lo que yo vivo en Dios. Por eso, la explicación que el libro da a todo lo que le ocurre a Job es que el enemigo lo tienta por medio del sufrimiento para hacer que reniegue y maldiga a Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado que el sufrimiento inexplicablemente golpea tu puerta? Golpea tu vida, dejando incluso sin palabras a los que están cerca tuyo. Nadie, ni los amigos, ni tú, ni tu fe logran conjugar alguna explicación a lo ocurrido. Y muchas veces la desesperanza y la angustia comienzan a brotar en medio del corazón. Frente a situaciones así, tiemblan los cimientos de la fe, tiemblan los cimientos de la vida, de lo que creemos, de todo lo que hacemos. ¿Cuántas veces la historia es desconcertante en nuestro caminar? Yo oro todos los días, yo soy buena gente, yo... tantas cosas. Y nos desconcertamos. Pues eso es lo que pasa con la historia a la que nos estamos refiriendo. Es una historia desconcertante. Cuando tú empiezas a caminar por los primeros capítulos, sobre todo porque aparentemente y en justicia, Job nunca merecía nada de lo que le estaba pasando. Lo que Job realmente merecía es la bendición y prosperidad que vienen de la mano de Dios. Por eso nos podemos identificar, porque muchas veces creemos merecer más de lo que tenemos. ¿Cuántas veces te has sentido interpelado por la historia del sufrido Job? Sobre todo en esas ocasiones en las que ha dado todo por ti, has perseverado en tu trabajo, te has mantenido firme en tu fe, le has tenido amor a los demás, has estado ahí pendiente en el servicio, has mantenido tu corazón limpio y recto, y aún así las cosas han salido pésimo. Has experimentado el dolor, el quiebre, la soledad, la pobreza, el sufrimiento. Y no hay mucho con qué consolarse. Es que el estudio del libro de Job en los momentos dolorosos y difíciles ayuda a sacar algunas ideas que podrían servirte. O mejor aún ayudarte, acompañarte en otros medios de tribulación,
a sostenerlos en la esperanza, a saber hacia dónde estás caminando, a quién debes tener fe. A algunos les gusta mirar el libro de Job y validar el sentir lástima de sí mismo, quedarse sentado entre las cenizas sin hacer nada más que sufrir. Muchos vienen lamiéndose las heridas por años. Muchos se quedan ahí sufriendo, mirando sus heridas, sintiendo dolor. ¿Y sabe qué es lo más triste? Esperando mágicamente que todo pase. O peor aún, pasa el tiempo, pasan los años y siguen en las mismas. Viven en su amargura, viven en su depresión, culpando a todo el mundo de aquello que los viene pasando. Muchos otros sufren de una depresión cristiana negada y resignada, que creen que es santa por el solo hecho de aceptarla sin alegar. Eso es lo que quiere el Señor de mí. Eso me lo tengo merecido en el Señor. Se nos olvida que Job es un libro de la antigua alianza, que Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas, que nos vino a dar vida en abundancia, que por sus méritos somos salvados, que por su amor nos devuelve la amistad con Dios. Se nos olvida que toda batalla, prueba, tribulación y sufrimiento fueron clavados en la cruz y desterrados de nuestra vida para siempre. Muchas veces vivimos como si Jesús no nos hubiera salvado definitivamente. Peor aún, muchos vivimos como si su salvación es solo una cosa que ocurrirá al final de nuestros días, que afecta solo a la dimensión espiritual de nuestras vidas. Pero cuando tú caminas por el libro de Job, Job no tenía un Jesús a quien mirar. ¿Tú sí? Nunca se te olvide que todos nuestros sufrimientos fueron sufridos por Jesús en la cruz del Calvario. Y con su sangre pagó para que nosotros seamos salvos. Pero mucho cuidado, eso no quita que en la vida vayamos a experimentar dolores y sufrimientos. Pero nunca pases de largo pensando que son definitivos. No, no, no. Todos ellos son temporales. Son circunstancias temporales. Tu vida no termina ahí. Todas tus peleas son peleas ganadas de la mano de Jesús. Ojo, que ningún dolor, tristeza, angustia, desesperanza se robe tu esperanza. Jamás. Por más dolor que sea, por más sufrimiento que sea, por más aflicción, tu esperanza está en el Señor. Por eso es importante leer esta historia, pero léela desde una perspectiva espiritual. Nunca vayas a creer que Dios juega las apuestas. Nunca, Él no juega las apuestas. Él no experimenta con nosotros como un niño jugando con hormigas. Ten claro lo que dice Santiago: ninguno cuando se ha probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie. Pues en efecto, Dios lo último que quiere es medir cuán fuertes somos para ver si valemos o no la pena. Eso sería despreciar el sacrificio de Jesús. Si creemos que lo que nos ocurre Dios lo quiere, entonces cabe pensar que dentro de las posibilidades está que Dios quiera que reprobemos, que no pasemos, que no seamos capaces. Dios no nos da más sufrimiento del que podemos resistir. ¿Tú crees que Dios querría algo así? Pues no. Dios permite, sí, que pasen las cosas, que muchas cosas pasen en nuestra vida. Pero ¿saben para qué? Para mostrarnos cosas mejores. Muchas veces en tu vida aparecen los Goliat para que salga el David que tú tienes dentro. Que con una onda mate a su Goliat. Muchos a lo largo de la historia se han confundido, pues tienen la impresión de que Dios está para ayudarlos a autorrealizarse y pretenden utilizarlo para ello. Eso es poner la naturaleza de la creación al revés y lamentablemente está destinado al fracaso. Distinto es cuando junto a Él me tomo el tiempo de discernir cuáles son sus planes y yo realizarlos para que de esa forma su bendición me acompañe. Somos nosotros los que ayudamos en el gran plan de Dios y nuestra participación en el descubrimiento de nuestro propósito son los que ayudan en la realización de su voluntad y no al revés. Fuimos hechos para Dios y no Dios para nosotros. Tenemos que tener cuidado de ello.
Nunca Dios permitirá un mal si no fuera lo suficientemente poderoso. ¿Para qué? Para sacar de ese mal un bien mayor. Hay dos preguntas que podemos hacer de cara a una situación en la que quiebre nuestras vidas. ¿El por qué o el para qué? Ahora, esas preguntas las debes hacer ya con el corazón tranquilo, porque en el momento del dolor, en el momento de la tristeza, la aflicción, del sufrimiento, de tantas cosas, no vas a poder responder o vas a responder mal. Por eso hay que primero procesarlo todo con calma. Descubrir los propósitos de Dios. No es un asunto de par de minutos o de una oración y listo. No, no. Dios sabe eso y espera que te acerques a hacer las preguntas necesarias, que cuestiones, que dudes, pero que finalmente aceptes, aún sin comprender mucho. Su voluntad, aunque indescifrable tantas veces, es maravillosa para nuestras vidas. Y que cada cosa que nos ocurre, aunque nos cuesta entenderla, tiene sentido dentro del plan de Dios. Nada está al garete. Obviamente no le interesa tu sufrimiento. No se ha enseñado contigo, con tu vida, con tu historia, que te ha olvidado y tantas otras cosas que a veces decimos. Dios quiere lo mejor para ti. Esa es una verdad de la que no puedes dudar ni un segundo. Lo que ocurre es que Dios sabe que muchas veces para poder hacer eso que tiene en mente, tú tienes que pasar por un desierto. Cuando tú pasas por el desierto, el Señor no es que te quiera matar de sed, no. A veces es la mejor forma de encontrar al Señor. Es parte de nuestra cultura moderna anestesiarnos de las cosas. Muchas veces nos incomoda ver la gente sufrir, la invisibilizamos, la tapamos, la marginamos. Nosotros mismos escondemos nuestros dolores con la justificación de que la procesión se lleva por dentro. ¿Cómo vas? Ay, ay, en el Señor, ay, ay, ¿qué? Job se sienta en el suelo, rapa su cabeza, se pone ceniza en señal de que no entiende nada, de que pareciera que su duelo no tiene sentido. Se sienta a sufrir, a dolerse de sí mismo. Nosotros, en cambio, intentamos pasar rápidamente nuestros dolores. Y si después de un tiempo de duelo alguien sigue triste, le decimos a los demás, anda, ya es tiempo de superarlo. Tienes que ser fuerte. Sigue adelante. Debemos entender que cada uno tiene su tiempo. Y hay que respetarlo. Hay que abrazar al que llora y llorar con él. En lugar de hacerlo callar o sentir mal. Dejarlo que empape nuestros hombros con sus lágrimas. En vez de ofrecerle un pañuelo. Presta tu hombro. Es que dolerse con el que sufre, angustiarse con el vulnerado, llenarse la cara y el corazón de la pasión del otro, eso de sentir compasión que las entrañas propias te retuerzan, no por mero masoquismo, no como penitencia. Eso es un ejercicio de comunión, como cuerpo, todos que somos de la iglesia. Si hasta cuando te pegas en el dedo pequeño del pie, todo el cuerpo se retuerce, todo el cuerpo sufre el dolor de un solo dedo. Así debe ser nuestra forma de acompañar. Debemos estar todos ahí, compartir el dolor, sufrir con los que sufren y alegrarnos con los que gozan. Job nos enseña a sufrir con dignidad, a vivir el dolor dejándose acompañar, a no esconderse en los sufrimientos, a pedir ayuda y frustrarse cuando no se encuentran respuestas, pero aceptando que perder, que enfermarse, que morir, que no tener explicaciones es terrible y hay que vivirlo. No lo puedes tapar, no lo puedes esconder. Ahora hay que saber con quién lo hace. Eso es importante también. No con todo el mundo se puede hacer. Hay gente que materialmente no le importa, pero a nosotros sí. A mí me importa, a ti te importa, a Dios te importa. ¿Y qué es lo más hermoso de este libro? Que esta historia termina en que Dios restaura la vida de Job. Y viendo que luego de sufrir y aceptar ese sufrimiento, nunca reniega ni maldice. Job forma una nueva familia.
mucho más fecunda. Es prosperado económicamente más que antes y su fama como hombre bendecido se extiende por todas partes. Lo que quiere expresar el autor es que si vives tu sufrimiento como corresponde y sin rebelarte ante Dios, Él mismo te bendecirá. Él te devolverá incluso más de lo que tienes y de lo que tenías antes. Ahora tenemos que tener cuidado. Esto no es un trueque espiritual. Señor, voy a meterme a sufrir porque tú me vas a dar el doble. No, no. Ojo, no es que Dios tenga que devolverte más de lo que te había quitado. No, no. En la economía espiritual de los cristianos no existe la meritocracia. Todos los méritos son de Jesús e incluso aun cuando hacemos las cosas bien, no merecemos nada de Dios. Y Él nos da todo por amor. No porque tú seas bueno o seas malo o porque dejaste de ser malo. No, no. Dios nos conforta, nos da consuelo, nos acompaña. Nosotros vemos que los ángeles acompañaron a Jesús en el medio de la prueba en el Getsemaní. Por lo tanto, esperes. Tienes que aprender a esperar a que sea manifestado cuantitativamente la presencia del Señor. Ahora, sí, va a ser superior a como te encontrabas previamente. Y vas a sentir la paz y vas a sentir el gozo y el Señor va a suplir. Y qué hermoso. Porque algo que nos quiere enseñar este libro es que debemos entender que Dios siempre tiene el control de las cosas. Muchas veces no entendemos por qué Dios obra de la manera que lo hace. Muchas veces no entendemos por qué el Señor permite lo que permite. Pero aún así, tú y yo podemos confiar que nada escapa a su voluntad. En medio del dolor y el sufrimiento, lo mejor es depositar la confianza en Dios. Así no se logra entender la causa del infortunio. Confía en el Señor. Evalúa, fui yo, son consecuencias, bueno, tantas esas cosas. Pero no quites la confianza del Señor. Siempre tenemos que tener claro que hay algo y es que el sufrimiento es un denominador común. La aflicción no hace excepción de personas. No es porque seas tú, porque a veces creemos que somos los únicos. Y muchas veces en situaciones de padecimiento es donde se puede conocer mejor a Dios. ¿Dónde has tenido mayor crecimiento espiritual? En los desiertos. ¿Por qué? Porque dependes del Señor. Job cuestiona a Dios. Él en medio de su angustia lo cuestiona, pero Dios le muestra la trascendencia infinita de su divinidad. Dios en control, nada escapa de su dominio. El orden y la armonía establecidos por Dios también prevalecerán en las vidas de los seres humanos. Por eso, aprende de Job que no debemos permitir que las dificultades afecten nuestra mente y nuestro corazón. Y eso nos tiene que llevar a mirar en todo este tiempo, en las circunstancias por las que hemos pasado, realmente cómo ha estado nuestra mente, cómo ha estado nuestro corazón. A veces empieza a pelear el corazón y la mente sobre estas situaciones. Y entonces muchas veces decimos, no, eso es un espíritu inmundo que me atacó. De pronto son las emociones. Entonces debemos mirar cómo hemos respondido a todas estas situaciones que vivimos. Y todas las vivimos. ¿Cuál es la diferencia? La actitud que tomas ante las situaciones. Por eso siempre debemos colocar nuestra mirada en Dios. Siempre debemos reconocer su soberanía. Siempre debemos reconocer su justicia. Solo Él puede restituir con paz, reconciliación y tranquilidad a nuestra vida. No todo lo que pasa es culpa de Dios, pero puede estar seguro de que Él protege a los que confían en Él, dirige sus vidas y revierte las circunstancias negativas en algo bueno para cada uno. Evalúa si aquello que estás viviendo es físico, es emocional o es espiritual. Porque si es físico, entonces ha sido descuido en tu parte de salud. Y debemos confiar en Dios,
pero Dios también puso los médicos, entonces debemos también ponernos en manos de los médicos. Pastor, yo he confiado en Dios, entonces ya no voy a tomar más pastas, ya no quiero más exámenes. Y a veces uno se preocupa, porque Dios instituyó los médicos. Entonces hay que orarle al Señor para que les dé sabiduría y sepan guiar los tratamientos. Porque a veces son procesos de deterioro, de descuido en nuestra salud. Pero si es de la parte emocional, entonces tenemos guardadas muchas cosas. Y a veces es que guardamos dolor, rencor y tantas otras cosas ahí en nuestra alma que nos está afectando. Y entonces tenemos que mirar para poder soltar, para poder sanar. Cuando tú tienes enfermedades emocionales, van a salir a la parte física. Y hoy en día me decía un médico que el 90% de las enfermedades emocionales son las que están afectando a la humanidad. Y en este momento, alguien me decía, ¿por qué no se presenta usted de voluntario? Porque es que en este momento la parte emocional está afectando a la gente. Tenemos teletrabajo, estamos en cuarentena, no hemos podido salir de casa y si salimos, salimos con miedo. Todo eso afecta a la parte emocional. Pero si por ejemplo tú tienes un perdón allá guardadito, pues la parte emocional te está afectando, entonces una úlcera. Y alguien me decía, pero pastor, ¿si es posible? Claro, míralo y lo verás. Toda la parte emocional afecta una parte del cuerpo. Entonces hay gente que le duelen los pies, hay gente que le duelen las manos, hay gente que le duele, entonces está la gastritis, está la úlcera, y si es de la parte emocional, tenemos que tratarla emocionalmente para después tratarla físicamente. Tú sueltas la parte emocional y te vas arreglando en la parte física, pero no quiere decir que pase porque ya hay un deterioro, ya hay un daño. Entonces muchas veces no dejamos cicatrizar. Pastor, se me reventó una úlcera. Miremos emocionalmente qué había, porque si físicamente no había por qué reventarse. ¿Y qué decir de la parte espiritual? Si tú vas al médico y te duele, si ahorita tienes problema de tos o algo, entonces te hacen los exámenes y te toman radiografía. ¿Quién se ha hecho una radiografía espiritual? ¿Has abierto puertas? Mire, por eso debemos evaluar y caminar sobre el libro de Job, porque nos enseña a mirar sobre el sufrimiento. Hay gente que no sabe qué pasa, pero fue una maldición generacional que tú activaste. Y entonces empezaste a abrir puertas espirituales que te están afectando en lo emocional y en lo físico. Porque cuando tú abres puertas espirituales, entonces te van a atacar más fácilmente la emoción y entonces van a afectar la parte física. Y a veces eso no lo miramos. Alguien me decía, pastor, entonces yo necesito un psiquiatra. No, tú necesitas a Dios, evaluarte en Dios, pídele que te muestre, pídele que saque a la luz todas las cosas que están guardadas. A veces llevas años. Traes un rencor contra tu familia, un hermano, tu papá, desde hace tiempos. En estos días, cuando uno va a mirar aflorado tantas cosas, por el encierro, por el maltrato, por tantas circunstancias, y has revivido muchas cosas que tú habías vivido de pronto cuando niño. Pastor, es que yo creía que eso ya estaba perdonado, y si de pronto te dolió, tienes que sanarlo. Entonces, mira que estamos hablando de tres cosas importantes, y Job nos ayuda porque Job tuvo problemas en la parte emocional, en la parte física, y alcanzó a afectar su parte espiritual. Pero siempre se mantuvo firme de la mano de Dios. Ahora, él se creyó inocente. Y a veces contestó con orgullo. A veces contestó con altivez. Pero todo eso es que hay que mirarlo en el libro. A veces nos creemos exentos. Y no nos damos cuenta de qué es lo que tenemos. Por eso te invito de todo corazón a que empieces a caminar sobre la palabra. Es lo mejor que podemos hacer, porque si tú no empiezas a vivir la palabra, te puedes saber un versículo, de gente que recita un versículo diario, pero si no lo vives, si no dejas que la palabra trascienda a ti, que entre
que el Espíritu Santo empiece a revelar las cosas. Empieza a sacar y entonces vas a tener que confesar y vas a tener que limpiar y toda esa parte. Ahora, mucha gente no lo pretende porque le duele. Yo no estoy diciendo que no va a haber dolor, porque el solo hecho de recordar, pero es importante que lo hagamos, porque tú necesitas sanar, restaurar y muchas veces reconciliarte contigo mismo, con los demás y con Dios. Porque a veces hablas de amar a Dios, pero tienes algo en tu corazón que se frena para el caminar. Pastor, es que no ha crecido espiritualmente. Mira que te está frenando. ¿Qué carga te impide volar? Porque el Señor a mí me dijo que íbamos a volar como las águilas. Y si tú no puedes volar, ¿qué está trancando el vuelo? Por eso te dejo la inquietud para que caminemos en la palabra. Señor Padre misericordioso, te damos gracias, Papito Dios, por todo lo que haces en nosotros, Padre misericordioso. Pero ayúdanos, Señor Padre misericordioso, a sacar de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro cuerpo todo aquello que nos está afectando. Papito Dios, a veces el rencor, el odio y la falta de perdón han hecho tanto daño a nivel emocional que ya se está viendo a nivel físico. Papito Dios, las úlceras, los cánceres y tantas otras cosas que han caminado en nuestros cuerpos han sido muchas veces por la parte emocional, porque no hemos sanado, no hemos dejado que el Señor restaure nuestros corazones y nuestro caminar. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, llevándonos de tu mano bendita y mostrándonos, Señor, que al caminar por el libro de Job podamos vernos e identificarnos, Señor, y podamos identificar todas aquellas cosas que en un momento dado nos están haciendo daño. Papito Dios, porque sabemos, Señor, que tú siempre has querido lo mejor por nosotros. Sabemos que cuando llegamos a tu Hijo, Padre misericordioso, somos nuevas criaturas, pero también debemos entender, Padre misericordioso, que tú eres tan respetuoso que mientras que nosotros no entregamos las cargas, Señor, tú no las puedes tomar. Pongo en tus manos, Señor, aquellos matrimonios, Señor, que han tenido problemas y que han pensado, Señor, muchas veces en el divorcio, en la separación, o que han estado separados, Señor Padre misericordioso, porque no han sanado sus corazones. Para que seas tú, Padre misericordioso, no permitiendo, Señor, que el hombre dañe lo que tú uniste. Papito Dios, para esos hijos, Señor, que aún sienten dolor por sus padres, que a pesar de que creían que ya estaba sanado, Padre misericordioso, que en este tiempo has salido, Señor, o sale a flote, Padre Santo, para que ellos puedan restaurar sus corazones. Papito Dios, tú quieres familias restauradas, tú quieres corazones restaurados, tú quieres que seamos luz en medio de la oscuridad, Señor, pero tú quieres una luz al 100%. Tú no quieres un faro alumbrando hacia un lado y hacia el otro no, sino que seamos un faro pleno. Por eso gracias, Padre misericordioso, no solo por tu palabra, Señor, sino también por el acompañamiento que tú nos das en nuestro caminar. Papito Dios, que este tiempo de reflexión, que este tiempo de caminar en tu palabra sea un tiempo de bendición. Porque nosotros sabemos que a pesar de la angustia, a pesar del miedo, a pesar de las circunstancias, como hijos de Dios todo obra para bien. Y tú siempre has querido lo mejor para nosotros. Si te hemos culpado de algo, perdónanos, Señor, en nuestros afanes y en nuestras carreras. Pero sabemos, Señor, que tú permites pruebas y muchas veces no cambian las circunstancias porque estás esperando que cambie nuestro corazón. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y vayamos al libro de Job e identifiquémonos con él. Porque muchas veces no hemos entendido lo que nos está pasando, pero la palabra nos revela qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas y en nuestro caminar. Buena noche, el Señor les bendiga.